Bienvenidos al canal Crónicas de España. Hoy vamos a hacer un viaje que no aparece en los libros de historia, pero que vive en la memoria de millones de españoles. Las cosas que estaban en casi todas las casas de España, y que hoy han desaparecido o se han convertido en piezas de museo, de trastero o de nostalgia. Objetos que acompañaron la vida cotidiana de nuestros abuelos y de nuestros padres, que marcaron una época y que, aunque eran simples, cuentan historias de esfuerzo, ingenio y de una forma de vida que ya no existe. No vamos a hablar de grandes acontecimientos políticos, ni de batallas, ni de reyes. Vamos a hablar de lo que de verdad tocaba la vida diaria: la cocina, el salón, el pasillo, el patio. Ese universo doméstico donde se construían los recuerdos. Y para hacerlo más emocionante, iremos de menos a más. Empezamos por el puesto número 10 y terminaremos en el número 1, el objeto más emblemático, el que prácticamente definió una generación entera. Prepárate, porque si viviste tu infancia en las décadas de los 50, 60, 70 o incluso los 80, este vídeo te va a despertar muchos recuerdos. Y si eres más joven, quizá te ayude a entender mejor el mundo en el que crecieron tus padres o tus abuelos. Vamos allá. 10. El botijo, el aire acondicionado, español. Hoy lo vemos en casas rurales, en bares de carretera o como decoración en alguna estantería. Pero hace 40 o 50 años, el botijo era tan imprescindible en verano, como hoy puede serlo una botella de agua fría en la nevera, en la mesa de la cocina, sobre un taburete en el patio, en el balcón con vistas a la calle o al corral. Siempre había uno, blanco, de barro, con su panza redonda, el asa arriba y el pitorro listo para beber a morro. No hacía falta etiquetar el agua, ni contar los vasos. Todo el mundo bebía del botijo, y punto. Era una forma de compartir, de confiar, de estar en familia. La gracia del botijo era su sencillez. Gracias a la porosidad de la arcilla y a la evaporación del agua por la superficie, el contenido se mantenía fresco incluso en días de 40 grados. No necesitaba electricidad, ni filtros, ni recambios. Solo había que llenarlo y dejar que la física hiciera su trabajo. En muchos pueblos, era casi un arte distinguir cuál enfriaba mejor, cuál tenía el barro bueno, quién hacía los botijos más resistentes. Los niños aprendían a beber del botijo casi como un rito de paso. Si no te empapabas la camiseta, eras ya mayor. Alguna mancha siempre caía, y las risas también. Y en las tardes de verano, después de venir del campo, de la fábrica o de la escuela, ese primer trago de agua fresca del botijo sabía a gloria. ¿Por qué desapareció? Llegaron las neveras modernas, las botellas de plástico, el agua embotellada, los dispensadores eléctricos. El botijo comenzó a parecer anticuado, poco higiénico, incómodo. Sin embargo, cuando lo miramos con calma, el botijo representa algo muy español, la sencillez genial. Hacía su trabajo, duraba toda la vida y no contaminaba. Y muchos, al verlo hoy, sienten una punzada de nostalgia que no les da ninguna botella de plástico. 9. El brasero de Picón, el centro del invierno español. Antes de la calefacción central, de los radiadores de gas y de los climatizadores, el invierno en España se vivía alrededor de una mesa camilla con brasero. Quien lo haya vivido sabe que no hay nada más español que esa imagen. El mantel largo, la falda que casi tocaba el suelo, las piernas escondidas debajo, las manos calentitas y la conversación interminable. Había dos tipos de brasero, el eléctrico y el mítico brasero de Picón, con carbón vegetal. Este último era el más tradicional, el más peligroso, y también el que más calor daba. Se colocaba bajo la mesa camilla y, alrededor, se reunía la familia. Se charlaba, se cosía, se hacían deberes, se escuchaba la radio, se jugaba a las cartas. El frío del resto de la casa daba igual si tenías los pies al brasero. Era un símbolo de convivencia. El brasero no se entendía sin compañía. Muchas historias familiares se contaron ahí. Noviazgos, problemas de dinero,
Noticias tristes, planes de futuro. Los mayores daban consejos, los niños escuchaban sin darse cuenta de que estaban aprendiendo. Pero el brasero también tenía su lado peligroso. Braseros mal ventilados causaron intoxicaciones, incendios, sustos. Llegó un momento en que se empezó a hablar de ellos como algo inseguro. Con la llegada de la calefacción de gas, los radiadores eléctricos y la mejora del aislamiento en las viviendas, el brasero fue desapareciendo. En muchos hogares, la mesa camilla quedó como un mueble sin sentido, o se retiró del todo. Se ganó en seguridad y confort, sí, pero se perdió ese círculo de calor, donde todos se veían la cara y se hablaban sin pantallas de por medio. 8. La máquina de coser. Singer. El sonido del trabajo silencioso. Durante décadas, una casa sin máquina de coser, Singer o Alfa, era casi impensable. Ocupaba un rincón importante del salón o de una habitación, normalmente junto a una ventana. Mueble de madera, estructura de hierro, pedal metálico, y 1000 historias cosidas en silencio. Las madres y abuelas cosían ropa, remendaban pantalones, estrechaban faldas, arreglaban sábanas, hacían cortinas. No era un hobby, era una necesidad económica. La ropa no se tiraba, se transformaba, se aprovechaba, se heredaba de hermanos mayores a pequeños. Una camisa podía pasar por 3 hijos distintos. El sonido del pedal, el traqueteo del mecanismo, las tijeras cortando tela, eran parte del ambiente de la casa. Muchos niños se dormían escuchando ese ruido, mientras la madre apuraba las últimas puntadas del día. No era raro que alguna vecina viniera a que le hagas un bajo o a arreglar este vestido, pagando con algo de dinero o simplemente con café y charla. La máquina de coser representaba la economía doméstica de una España donde el sueldo no llegaba y las mujeres, muchas veces sin reconocimiento, sostenían el hogar con su creatividad. Cuando llegaron la ropa barata, el usar y tirar, los chinos, las grandes cadenas de moda, la Singer pasó de herramienta diaria a objeto decorativo. Hoy, muchas sobreviven como mesas auxiliares, como piezas vintage, como recuerdo de una época en la que el valor de las cosas no se medía solo por el precio, sino por el tiempo que alguien había invertido en hacerlas durar. 7. El televisor de madera, el altar del salón. La llegada del televisor en los años 60 y 70 fue una auténtica revolución. La radio cedió parte de su protagonismo y apareció un nuevo altar en el salón, el televisor de madera. Era un mueble enorme, pesado, con patas o apoyado sobre un aparador. Tenía un marco de madera barnizada, una pantalla pequeña en blanco y negro, un par de mandos giratorios y, con suerte, 1 o 2 canales. Pero eso bastaba para cambiar completamente la forma de pasar las tardes y las noches. La gente se reunía frente al televisor como hoy nos reunimos frente al móvil, pero juntos. Se veían programas como Estudio 1, 1, 2, 3, La Bola de Cristal, los partes informativos, las corridas de toros, los festivales de Eurovisión. Cuando había un evento importante, los vecinos que no tenían tele iban a casa del que sí tenía. Se llenaba el salón, se sacaban sillas extra, algún taburete, los niños se sentaban en el suelo. El televisor no era individual, era social. Las risas, los shh que empiezan, las discusiones sobre lo que se acababa de ver. Todo eso formaba parte del ritual. En muchas casas, la tele se encendía a una hora concreta y se apagaba cuando terminaba la programación. No había 24 horas de contenido, ni plataformas, ni rebobinar. Lo que no veías, te lo perdías. Con el tiempo, llegaron los televisores a color, los mandos a distancia, las pantallas planas, el streaming. Hoy tenemos miles de opciones, pero casi siempre las consumimos solos. Aquel televisor de madera, torpe y limitado, tenía algo que hemos ido perdiendo: la capacidad de reunir a la gente en la misma habitación para compartir el mismo momento. 6. El molinillo de café manual, el aroma de las mañanas antiguas. Antes de las cápsulas, de las cafeteras automáticas y del café instantáneo,
Muchas mañanas empezaban con el sonido de un molinillo de café manual. Girar la manivela, escuchar ese crujido inconfundible, sentir cómo el grano se rompía, abrir el pequeño cajón de madera. Era un ritual que forma parte de la memoria sensorial de una generación. El café recién molido llenaba la casa de un olor cálido, envolvente, que avisaba de que el día comenzaba en serio. No era solo una bebida, era el preludio del trabajo, de la escuela, del mercado, de la vida. En muchas casas, los niños pedían ayudar a girar la manivela, aunque les costara. Ver caer el polvo de café en el cajoncito tenía algo hipnótico. Y luego venía la cafetera italiana, o de filtro, subiendo lentamente en el fuego, con ese sonido burbujeante que acompañaba al primer desayuno. ¿Por qué desapareció? Porque la comodidad lo venció todo. Las cafeteras modernas, el café molido empaquetado, las cápsulas, los bares en cada esquina, hicieron que el molinillo fuera innecesario. Pero al perderlo, también perdimos ese pequeño momento de calma, de preparación, de contacto físico con lo que íbamos a consumir. Hoy muchos molinillos se venden como pieza vintage o decorativa. Tal vez, al ver uno, volvamos a acordarnos de ese olor que lo llenaba todo antes de que las prisas se apoderaran de nuestras mañanas. 5. El teléfono fijo con disco. Paciencia hecha objeto. Para llamar por teléfono hace décadas, hacía falta algo más que marcar un número. Hacía falta paciencia. El teléfono fijo con disco obligaba a introducir el dedo en el agujero correspondiente, girar el disco, esperar a que volviera y repetir número tras número. Si te equivocabas en una cifra, vuelta a empezar. Las llamadas eran caras. No se llamaba por llamar. Se escogía el momento. Se pensaba lo que se quería decir. El teléfono solía estar en el pasillo o en una esquina del salón, en un lugar de paso. A veces sobre una mesita con listín telefónico y un bloc de notas. Había algo casi teatral en la escena. El timbre sonaba. Todos miraban al aparato. Alguien preguntaba, ¿quién será? Y el que estaba más cerca descolgaba. Nunca sabías con quién te ibas a encontrar al otro lado. Las conversaciones no eran privadas del todo. Medio salón escuchaba y la frase «luego te cuento» tenía mucho sentido. El teléfono unía, pero también marcaba distancias. Llamar a otra provincia era algo excepcional. Muchos emigrantes a Alemania, Francia o Suiza recuerdan las llamadas breves, contadas, llenas de emoción y, a veces, de silencios torpes. Cuando llegaron el teclado digital, luego los móviles y finalmente los smartphones, el teléfono fijo con disco quedó obsoleto. Pero su recuerdo está ligado a una época en la que las palabras tenían otro peso, porque cada minuto hablaba también el bolsillo. 4. El frigorífico con cubitos metálicos, un lujo en los años 60. Hoy abrimos la nevera sin pensar demasiado. Pero en los años 50 y 60, tener un frigorífico era casi un símbolo de progreso. Antes, muchos hogares utilizaban fresqueras, despensas frescas, tinajas y trucos caseros para conservar los alimentos. La carne se consumía rápido, la leche se hervía, el pescado era cosa del día. Las primeras neveras eléctricas eran pequeñas, ruidosas y tragaban mucha luz, pero suponían una revolución. En su interior, un compartimento congelador con cubitos metálicos permitía, por primera vez, hacer hielo en casa. Poner agua, esperar, desmoldar y escuchar el sonido de los cubitos cayendo en un vaso era casi un espectáculo. Gracias a estos primeros frigoríficos, muchas familias pudieron empezar a planificar mejor la comida, aprovechar ofertas, conservar sobras, enfriar bebidas. Las visitas en verano se recibían con agua fresca, refrescos o algún helado ocasional. Nada que ver con la variedad actual, pero suficiente para sentir que el mundo avanzaba. Con el tiempo, las neveras crecieron, se hicieron más silenciosas, más eficientes, con congeladores más amplios. Los cubitos metálicos quedaron como un recuerdo de una tecnología ingenua y pionera. Pero para quienes vivieron aquel cambio,
Ese primer frigorífico fue mucho más que un electrodoméstico. Fue la entrada a una nueva forma de entender la abundancia y la comodidad. 3. El arcón congelador. Abundancia en tiempos de escasez. En los años 70 y 80, en muchas casas, especialmente en las que tenían garaje, trastero o un pequeño cuarto aparte, apareció un protagonista silencioso: el arcón congelador. A diferencia del congelador de la nevera, el arcón era enorme, horizontal, con tapa superior. Se abría, salía una bocanada de aire helado, y dentro podía haber de todo: carne comprada en oferta, bolsas con verduras de la huerta, pescados enteros, pan, tuppers con comida casera. Para muchas familias, el arcón era una estrategia. Permitía comprar en cantidad, aprovechar los mataderos de pueblo, las matanzas del cerdo, las temporadas de fruta y verdura. Congelar era asegurar el futuro. En una España que todavía recordaba el hambre de la posguerra, la idea de tener el arcón lleno daba tranquilidad. Los niños miraban con curiosidad ese pozo de frío, donde siempre había algo rico esperando: helados, croquetas de la abuela, caldo concentrado, pan para las tostadas. Abrir y cerrar el arcón era casi una ceremonia. Había que hacerlo rápido, para que no se escapara el frío. Con el paso del tiempo, los frigoríficos combinados con buenos congeladores y los cambios en la forma de comprar, más frecuente, con supermercados cerca, hicieron que el arcón dejara de ser necesario. Muchos acabaron apagados, ocupando espacio, o vendidos de segunda mano. Pero en la memoria queda como el símbolo de una época donde prever, guardar y aprovechar cada recurso era parte de la cultura. 2. La radio grande de válvulas, la voz que unía a España. Antes de que la televisión se adueñara del salón, la reina indiscutible era la radio de válvulas. Grande, de madera, con un dial iluminado, nombres de ciudades europeas escritos en la escala: París, Londres, Berlín, Lisboa, y un sonido cálido, profundo, que hoy llamaríamos vintage. La radio no solo informaba, acompañaba. Por ella sonaban los seriales dramáticos, los concursos, los programas de humor, las radionovelas, los partidos de fútbol, los boletines oficiales. Nombres como Matilde, Perico y Periquín o Ustedes forman parte de la memoria sentimental de millones de españoles. Las familias se reunían a su alrededor, como más tarde lo harían ante la televisión. Se escuchaba en silencio, se comentaba en voz baja, se discutía después. En muchas casas, la radio estaba siempre encendida de fondo, marcando el ritmo del día: las noticias al mediodía, la música por la tarde, el parte por la noche. Con el tiempo, las válvulas dieron paso a los transistores, la radio se volvió portátil y pequeña, y más tarde llegó la televisión a quitarle protagonismo. Pero aquella radio grande fue, durante años, la ventana al mundo de quienes no viajaban, no salían de su pueblo o apenas se movían de su barrio. Permitió soñar, imaginar, sentir que se formaba parte de algo más grande. 1. La cocina económica, el corazón del hogar. Y llegamos al número 1, el objeto que más marcó la vida cotidiana durante décadas. El que, para muchos, fue literalmente el centro de la casa, la cocina económica. Pesada, robusta, de hierro fundido, con sus puertas, sus placas, su pequeño horno. Funcionaba con carbón o leña. No solo servía para cocinar, también calentaba la casa, secaba la ropa, hervía el agua para lavar, calentaba el café, mantenía templada la comida. En torno a ella se cocinaban guisos lentos, cocidos, potajes, sopas que bullían durante horas. Se tostaba pan, se asaban castañas, se ponían cazuelas de barro al fuego suave. Muchas veces, la única habitación caliente de la casa era la cocina, y allí se hacía vida. Se hablaba, se estudiaba, se hacía punto, se arreglaban cosas, se escuchaba la radio. La cocina económica exigía trabajo: encenderla, limpiarla, retirar las cenizas,
traer carbón o leña. Pero también daba una sensación de hogar muy profunda. El fuego visible, el olor a humo mezclado con comida, las manos calentándose cerca de la chapa. Todo eso forma parte de un mundo que prácticamente ha desaparecido. Con la llegada de las cocinas de gas, de butano primero y de vitrocerámica después, la cocina económica fue quedando relegada a casas rurales y entornos muy concretos. Pero si hay un objeto que simboliza la España trabajadora, resistente y austera del siglo XX, es este. Porque no era solo un electrodoméstico, era el corazón del hogar. Conclusión. Hemos recorrido 10 objetos que no solo formaban parte de la vida diaria, formaban parte de quienes éramos. El botijo, el brasero, la máquina de coser, la tele de madera, el molinillo, el teléfono de disco, el frigorífico antiguo, el arcón congelador, la radio de válvulas, la cocina económica. Cada uno cuenta una pequeña historia de esfuerzo, ingenio, comunidad y familia. Nos hablan de una España que cambió rápidamente, que pasó de la escasez a la abundancia, de lo analógico a lo digital, de lo compartido a lo individual. Pero también nos recuerdan que, detrás de cada objeto, hay personas, madres, abuelos, niños, vecinos, tardes de invierno, veranos interminables, olores, sonidos y silencios. Si estos objetos te han traído recuerdos, o si crees que falta alguno que en tu casa fue imprescindible, escríbelo en los comentarios. Tu historia también forma parte de las Crónicas de España. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.